Bueno, en este vídeo vamos a hablar sobre la planificación del alma y también vamos a tener que hablar sobre la reencarnación. También sobre los mitos que hay sobre la reencarnación o lo que se habla sobre la reencarnación en los dogmas. ¿Por qué es importante saber la planificación del alma? Porque realmente todo es un círculo sin fin y lo que nosotros llamamos inicio y final realmente son conceptos que nosotros integramos porque la mente humana necesita comprender el proceso. Pero no es que haya ni un inicio ni realmente un final, sino que todo es un trayecto y luego se vuelve a reiniciar. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque realmente cuando vayamos a ver dónde transcurren los espíritus cuando fallecen, vas a ver que tiene mucho que ver con el principio de todo, porque todo es una rueda. Entonces, para hablar de la planificación del alma, primero tenemos que hablar sobre el alma. En el PDF también te he explicado y lo vas a tener para saber qué es el alma. Bien, partamos de esa esencia del universo que es única, esa codificación que es única, que es irrepetible, que realmente sostiene el equilibrio de toda la creación. Para mí eso es Dios. Y digo que eso es Dios porque yo ya recordé que realmente hay otro arquetipo, el uno, o lo que yo denomino como el uno, el principio de todo, lo que lo crea todo. Ese fue quien creó a Dios y Dios nos creó a nosotros, y de cada vez más personas lo están recordando. De hecho, puedes buscar información, te invito a que busques información si quieres, pero no lo necesitas porque estás aquí para recordar por ti mismo y para vivirlo desde tu propia experiencia y no para escuchar tanto. Pero aún así tengo que explicarte, esto fue lo que yo recordé y te comparto mi experiencia. Con lo cual, partimos desde Dios, que nos crea a nosotros. Es el arquetipo que sostiene el equilibrio del universo. ¿Por qué lo sostiene? Lo sostiene porque Dios emerge en la esencia del amor más puro y emerge en él la esencia del amor desde el olvido, es decir, el amor más puro y el olvido del amor, la falta de empatía, la luz y la sombra, la luz y la oscuridad, el bien y el mal, como se le conocen. Que yo prefiero decir la luz y la sombra y mencionaré más la luz y la sombra en esta formación. Porque cuando empiezas a recordar todo ya empiezas a descubrir que realmente no es que haga un bien y es que haga un mal, sino que todo está perfecto tal y como está, porque todo está diseñado para lo que tenemos que recordar. Así que el alma, este arquetipo que es el que sostiene las dos fuentes de energía, las dos realmente que son el universo, que en este caso, por ejemplo, yo lo etiqueto porque se me hace más cómodo con el nombre de Dios, es quien crea realmente las primeras almas. ¿Por qué sucede así? Porque Dios se fragmenta. Las primeras almas son descendientes de Dios porque son fragmentos. ¿Por qué realmente Dios se disocia y se fragmenta? Porque necesita experimentarse, al igual que luego recordarás que hay mucho más dentro del porqué. Pero para que intentamos simplificar, vamos a verlo solamente desde aquí. Entonces, Dios sostiene el equilibrio del universo, contiene dentro de él tanto la luz como la sombra y por tanto se fragmenta y crea las primeras almas. Te invito ahora a que sí que busques información sobre las Sefirot que se habla en la Cábala. En la Cábala se habla sobre las primeras almas, pero no se las denomina las primeras almas, sino que realmente se las denomina como las Sefirot, las primeras Sefirot encerradas en vasijas. Esta historia, que yo la explico muy bien en mi libro El susurro del juego de la creación, que lo puedes leer y lo tienes disponible en Amazon, aquí explico todo y explico tal cual como yo lo recordé y cómo me lo enseñaron. Y ya te he dicho antes que yo no sabía nada sobre la cábala, yo lo recordé y cuando luego empecé a escuchar sobre la cábala se habla de esto. ¿Se utiliza otra etiqueta? Sí, pero ya estás viendo que has recordado lo mismo y que se está hablando exactamente de lo mismo. Entonces, Dios crea las primeras almas y los primeros planetas. Cuando las crea, suceden cosas ahí. Y entre esas cosas es que las almas empiezan a desarrollar el ego. Cuando se empieza a desarrollar el ego, empieza a desequilibrarse lo que es la luz y la sombra dentro de ellas. Por lo tanto, las almas no pueden volver a ascender
hacia la frecuencia, la dimensión de Dios, porque solamente Dios es el equilibrio. Y si tú no tienes equilibrio en ti, no puedes sostenerte. Con lo cual, las almas necesitan volver a encontrar ese equilibrio. ¿Qué hace Dios para que intenten volver a encontrar el equilibrio? Porque si no lo encuentran, no pueden volver a su verdadera esencia, que en definitiva es Él. Las envía y crea planetas experimentales. Es decir, la Tierra no es el primer planeta, había más planetas y entre ellos se crea la Tierra. Planetas experimentales, planetas que son realmente donde las almas van a venir a vivir su experiencia para que puedan recuperar el equilibrio entre su propia luz y su propia sombra y así equilibrar el ego. Porque cuando el ego asciende es cuando hay ese desequilibrio. Y si tú no tienes ese equilibrio, no puedes volver a fusionarte y a integrarte con Dios. Con lo cual, ¿qué hace Dios? Hace lo mismo. Todo es una repetición. Todo realmente es sucesión. Lo irás recordando cuando empieces a hacer la meditación y cuando empieces a ver de cada vez más el recuerdo de todo lo que es la creación, gracias a las meditaciones y demás. ¿Por qué te digo esto? Porque al igual que Él se fragmenta y crea las primeras almas, para que las almas consigan ese equilibrio y equilibrar su ego, lo que hace es fragmentarlas también. Con lo cual se crean las primeras almas fractales y son enviadas a los diferentes planetas experimentales. La mayoría fueron enviadas a la Tierra, con lo cual, resumidamente, la mayoría de personas que estamos aquí somos almas fractales. Cuando hablamos de que nosotros somos un cuerpo, un espíritu y un alma, lo que estamos realmente queriendo decir es que este alma que es nuestra es ese alma fractal. Somos un fragmento de ese alma origen, pero hay muchos otros fragmentos de la misma alma origen expandidos en la Tierra. Y esto te lo explicaré más adelante porque así vas a entender muchísimo lo que realmente es el déjà vu, lo que son las líneas temporales y todo lo que sucede que muchas veces se habla y no se entiende bien. Y es porque, claro, imagínate, un alma, una de tantas que hay que son las primeras almas, una es fragmentada, es decir, de esa energía se fragmenta y se envían a diferentes planetas y la mayoría se las envía a la Tierra. Con lo cual, ahora mismo yo soy un fragmento de un alma, pero realmente hay más fragmentos como yo en la Tierra de la misma alma y de otras almas que son las primeras almas. Quiero que te anotes en el cuaderno si tienes preguntas a partir de aquí, porque se complica un poco más la cosa para que comprendas todo lo que sucede con los espíritus y todo lo que vamos a decir después. Así que tú anótate todas las preguntas porque así cuando tengas el Zoom conmigo vamos a ver las preguntas que tú tengas, voy a resolverte las preguntas sobre los ejercicios, todo anótatelo para los Zooms que vas a hacer conmigo. Bien, las almas fractales. Esto es lo que son las almas fractales. ¿Y por qué necesitamos saber eso? Porque cuando las almas fractales son enviadas a la Tierra tiene 33 dimensiones. No es casualidad, es número maestro, es por algo. La Tierra tiene 33 dimensiones y a partir de la sexta dimensión de la Tierra es donde empiezan las funciones del alma, las dimensiones del alma. Y en la dimensión número 33, que también es conocido para mí por el astral, aunque el astral del que te he hablado antes empieza desde esa sexta dimensión de la Tierra hasta la dimensión 33. El astral es por donde transcurre siempre el alma, no el espíritu. Recuerda, el astral, el alma, el espíritu no puede llegar. El espíritu solamente llega hasta la quinta dimensión, que luego lo verás. Entonces, el alma empieza a recorrer desde la sexta dimensión. Y tú te vas a preguntar, ¿cómo puede estar el alma por la sexta, la séptima, la octava dimensión mientras que está dentro de mí?